Empezamos con esta clase, el primer curso del año de la Fundación Santa Ana, y lo primero que hago es desearles felices Pascuas, que estamos todavía en la octava de Pascua, ¿no? Cantando "Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y regocijémonos en Él". Y lo segundo, dar gracias al Padre Gabriel porque nos ha acogido en este salón tan hermoso para hacer este curso. Y en tercero, a ustedes por haber venido. Este curso se titula El Concilio I de Nicea y la fe trinitario-cristológica de la Iglesia. Y es un curso que hacemos en conmemoración de los 1700 años del Concilio I de Nicea, que aconteció en el año 325 de la era cristiana. Este Concilio I de Nicea, sabemos todos que tuvo su ocasión en los errores de Arrio, sacerdote de Alejandría, que básicamente negaba que el Logos que se hizo carne fuese Dios. Sostenía que era una criatura y que había empezado a existir en determinado momento como toda criatura después de no existir. La criatura más excelente, la criatura más excelsa de todas, pero un ser creado. En la doctrina precisa de Arrio, vamos a entrar más tarde, le vamos a dedicar una clase, ¿sí? Esto da lugar a que el Concilio de Nicea profese explícitamente, con la mayor claridad posible y formulándolo de la manera más inequívoca posible, el misterio de la divinidad del Hijo unigénito, del Logos eterno del Padre, que es el Hijo y que es quien se encarnó, quien se hizo hombre para nuestra salvación. Al profesar con su formulación definitoria la fe de la Iglesia, el Concilio I de Nicea no estaba introduciendo innovación alguna en el contenido de la fe. Lo que estaba haciendo era expresar, insisto, de la manera más clara e inequívoca posible, con autoridad apostólica definitoria, esa fe, para rechazar un error que se le oponía a la fe y que por lo tanto apartaba a quien lo sostuviese de la comunión de fe de la Iglesia, de la fe única, santa, católica y apostólica. Esta afirmación que acabo de hacer tendrá su fundamentación en el curso. Por eso, lo primero que me parece razonable es presentarles a ustedes el temario que vamos a abordar. Lo tienen en el programa de clases del curso. El tema de hoy, que es introductorio, se titula El Concilio I de Nicea en la historia de la Iglesia. El segundo tema es la constante profesión de fe trinitaria en los 3 primeros siglos, que es un tema fundamental para entender lo que vengo de decir. El concilio no está introduciendo ninguna novedad en el objeto de fe de la Iglesia, está reafirmando la fe de la Iglesia. Esto es lo que mostraremos en la segunda clase, al hablar de esa constante
profesión de fe trinitaria en los 3 primeros siglos. En la tercera clase abordaremos la doctrina de Arrio y la primera reacción contra los errores de Arrio, que se da en la diócesis a la que pertenecía, es decir, en Alejandría de Egipto, encabezada por el obispo, el patriarca de Alejandría entonces, que era Alejandro, San Alejandro de Alejandría, que tenía como diácono principal de su diócesis a su sobrino Atanasio, que lo sucederá luego como patriarca de Alejandría. La cuarta clase la dedicaremos al tema el Concilio I de Nicea, convocatoria, desarrollo y conclusión. Esta es fundamentalmente histórica, pero también es importantísima para ubicar el hecho histórico con la mayor precisión y exactitud que sea posible. Quinta clase, la definición de Nicea, doctrina y formulación. Esta clase quinta es el centro de todo el curso, porque cuando hablamos de la definición de Nicea nos referimos a la definición de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que como Hijo consubstancial, homoousios con el Padre, es uno de la Trinidad. Sexta clase, las discusiones consecuentes al concilio y la configuración de las facciones, porque solamente quien no conozca la historia del siglo IV puede pensar que con la conclusión del concilio se acabaron los problemas. Ciertamente que no. Los arrianos permanecieron en sus 13 y durante 50 años más van a dar guerra continua. Pero además van a surgir facciones que complicarán la cuestión. Estarán los defensores de la definición de Nicea, pero habrá también un gran sector de los obispos, tanto de Oriente como de Occidente, que retrocederán frente a los problemas o al conflicto que genera la definición de Nicea en la Iglesia y preferirán posiciones tibias, de compromiso, formulaciones no del todo claras, pero aceptables para todos, en aras de una paz temporal que no es la paz que el Señor vino a traer al mundo, sino la de los hombres. Ese es un tema interesantísimo de estudiar y es el que empieza a aparecer en la clase sexta. Este tema está conectado con otro, el de la séptima clase, la actitud de Constantino I y sus sucesores después del concilio. Porque esa problemática, los sínodos y concilios que se suceden entre el Concilio I de Nicea 325 y el primero de Constantinopla, también ecuménico, del 381, están ligados por un lado a las facciones que van surgiendo en la Iglesia. La ortodoxia nicena o niceana, como quieran, la ortodoxia que tiene problemas en aceptar la formulación de Nicea, la actitud claramente herética de los arrianos extremos, y en el medio lo que suele llamarse semiarrianos, facción confusa de por sí, en la que entran arrianos disimulados, algunos ortodoxos que entienden en sentido ortodoxo las fórmulas equívocas, y en el medio una gran mayoría de obispos que, podríamos decir, parecen tener una mente confusa respecto a la doctrina, pero en todo caso, sea cual sea su mente, relegan el problema dogmático y privilegian la cuestión de la concordia temporal de todos.
Y ahí es donde viene el tema este, porque esa concordia de todos es lo que exige la autoridad civil. El emperador Constantino I y luego sus hijos y sucesores. Constantino, Constante y Constancio. Y ante la autoridad civil, ese partido semiarriano aparecerá como el partido bueno, digamos así, el partido que favorece la concordia. Y por eso habrá persecución, y dura persecución, contra los sostenedores de la ortodoxia nicéana, es decir, los defensores de la fe. El tema octavo se titula San Atanasio y Ocio de Córdoba, dos vidas y la lucha por la verdad, porque aquí tenemos dos defensores de la fe que vamos a esbozar como figuras fundamentales de todo este periodo en que se forman las facciones, se dan los conflictos, se suceden diversos sínodos, algunos claramente heterodoxos. Y estos dos hombres, San Atanasio, primero diácono, luego patriarca de Alejandría, y Ocio, obispo de Córdoba, en la Bética, o sea, en el sur de España, ¿no? Son dos figuras cruciales en el mantenimiento de la ortodoxia a lo largo del periodo intermedio que va entre el Concilio I de Nicea y el Concilio I de Constantinopla, o sea, repito, 325 y 381. Ya en clase próxima haremos algún esquemita para que se vean esto, cronológico. Bien. La clase novena es el semiarrianismo y las fórmulas de compromiso en los sínodos de Oriente y Occidente. Esta es una precisión del tema que aparece en la clase sexta, ¿sí? Lo que vamos a ver son las fórmulas propuestas en esos sínodos que le digo, en los que van a prevalecer los llamados semiarrianos. La clase 10 es el arrianismo eunomiano y su refutación. Porque al mismo tiempo que se desarrolla esa actitud semiarriana de compromiso, esa actitud que borronea la doctrina de la fe en pos de que todos estén conformes, humanamente se entiende, ¿no? Y la Iglesia no le dé problema a la autoridad civil. Junto con eso, el arrianismo propiamente dicho, el arrianismo radical, podríamos decir, va a encontrar una mente aguda, vigorosa, que lo reformulará y lo profundizará respecto de lo que Arrio ha elaborado. Y ese es Eunomio. Por eso hablamos aquí del arrianismo eunomiano. Eunomio hace una versión radicalizada de la doctrina de Arrio. Profundizada también, profundizada con instrumentos de carácter filosófico. Y esto llevará a la necesidad de refutar a Eunomio, tarea que asumirán fundamentalmente los grandes capadocios. San Basilio Magno, San Gregorio de Nisa, su hermano menor. Serán los grandes adalides de la refutación de la doctrina eunomiana. Este es un tema fundamental porque con el eunomianismo arriano aparece la primera versión de lo que luego será el nominalismo en la historia del cristianismo. Y con la refutación de la doctrina eunomiana aparece la primera elaboración explícita de la doctrina de la analogía teológica contra el agnosticismo teológico defendido por el nominalismo de Eunomio. A lo mejor no se entendió nada de lo que acabo de decir. Tenemos una clase entera para explicar esto. Bien. La 11ª es la decantación terminológica y el triunfo de la ortodoxia confirmada en el Concilio I de Constantinopla.
Ahí he puesto un título que sugiere que parte de todas las discusiones y conflictos que se suceden a lo largo del siglo IV está ligada a la terminología, es decir, al vocabulario que se emplea. El afán de precisar la doctrina va a llevar a usar términos que no se han usado hasta aquí en relación con la doctrina, o que por lo menos no se han usado unánimemente. Y esos términos, en parte, son términos procedentes del vocabulario de la metafísica, como el término homoousios, ¿está claro? Si hablamos de usía, si hablamos de hipóstasis, estamos usando de términos procedentes del vocabulario filosófico, pero que ahora se asumen y se elevan por analogía para aplicarlos al misterio del ser divino, y por lo tanto adquieren una nueva precisión y una nueva significación. Otros términos, como los que aparecen en la expresión engendrado, pero no creado o no producido, y en particular el término engendrado, generan dificultades ya por su semántica corriente en el uso de la lengua griega. Eso también lo vamos a ver. Pero esas cuestiones terminológicas se van decantando a lo largo de las discusiones, se va llegando a establecer con claridad qué se quiere significar con cada palabra. Y esa decantación aclara el panorama definitivamente, ¿sí? Cuando usamos esta palabra, la usamos para significar esto y esta otra para significar esto otro. ¿Se podría entender en otro sentido? Bueno, acá no la entendemos en ese sentido. Bien. Eso es a lo que aludo aquí con la decantación terminológica. Y esta decantación terminológica está ligada al triunfo de la ortodoxia de Nicea, reafirmada vigorosamente por el Concilio I de Constantinopla, que defenderá a su vez la divinidad del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Negada por el error de Macedonio. Esa es la doctrina macedoniana que da ocasión al segundo concilio ecuménico, el concilio primero de Constantinopla. Bien. En estos dos concilios queda claramente afirmada la fe trinitaria de la Iglesia. No que aparece la fe trinitaria de la Iglesia, que está expresada en los santos evangelios, que fue enseñada por nuestro Señor Jesucristo antes a sus discípulos. Porque Él es quien revela la Trinidad Santísima. Y revela la Trinidad Santísima al revelar quién es Él, el Hijo unigénito del Padre, encarnado, hecho hombre, para la salvación de todos los hombres. La última clase se llama el Concilio I de Nicea y la Santa Madre Iglesia, que es una reflexión final sobre la importancia última de este concilio para todos los tiempos, hasta que el Señor vuelva. Al poner en el título del curso la fe trinitaria y cristológica, o la fe trinitario-cristológica de la Iglesia, vacilé un poco porque hubiera puesto sin más la fe trinitaria, la fe en la divinidad de Jesucristo, pero me pareció mejor poner así, la fe trinitario-cristológica, que suena un poco pedante como toda palabra compuesta, con un guioncito en el medio, ¿no? Pero ninguna otra fórmula me pareció mejor. Trinitaria y cristológica está bien, porque al afirmar la divinidad de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, sin olvidar la verdad de su
auténtica y verdadera humanidad, tenemos el misterio de quién es Él. El Logos, el Hijo unigénito encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre. No hay fe cristiana sin esto, sin fe cristológica, sin fe en que el Christos, o sea, el ungido de Dios, y eso implica la humanidad de Jesucristo, porque el ungido es el rey mesiánico y por lo tanto es un hijo de Adán, es un hijo de David, es un hijo de Israel. Pero ¿quién es el Cristo? Personalmente, hipostáticamente, es el Logos consubstancial con el Padre, es el Logos eterno del Padre, Dios de Dios, como dirá el Concilio de Nicea, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, homoousios, o sea, de la misma sustancia, consubstancial con el Padre, por quien todo fue hecho. Con lo cual estoy haciendo alusión al símbolo de Nicea, que será completado luego por el Concilio de Constantinopla, constituyendo el símbolo niceno-constantinopolitano, que en su versión latina rezamos nosotros en la liturgia del rito romano, y que en su versión original griega rezan la Iglesia en los ritos de lengua griega. Y es en esa lengua griega que lo tienen copiado en el programa del curso. Este es el texto original del símbolo de Nicea. ¿Sí? Al final de esta clase lo vamos a leer y lo vamos a traducir. ¿Sí? Tienen traducciones castellanas de este texto, por ejemplo, en este libro que es una recopilación de documentos del magisterio de la Iglesia de todos los tiempos, que es La fe de la Iglesia Católica, compilado por el padre Justo Collantes. ¿Sí? Lo encuentran también traducido en el Denzinger, ¿sí? En el Enchiridion Symbolorum ad Definitionem de Enrique Denzinger. En cualquiera de sus ediciones está el símbolo de Nicea en castellano. ¿Sí? Bueno, en la edición original, que es griego y latín solo, no, tiene la traducción latina, pero después aparece también la traducción castellana. O solo en castellano en el caso la traducción española del Denzinger se llama El Magisterio de la Iglesia. El símbolo de Nicea expresa esa fe trinitaria y cristológica, o trinitario-cristológica de la Iglesia. El poner las dos palabras juntas lo que quiere reforzar es la idea de que estos dos aspectos de la fe son inseparables. No podemos profesar la fe en la Trinidad sin profesar la fe en Jesucristo, verdadero Dios. Y no podemos profesar la fe en Jesucristo, verdadero Dios, si negamos la Trinidad. Son dos aspectos del mismo y único misterio. No se los pueda distinguir, que hay que distinguirlos, porque el ser de la Trinidad es absolutamente eterno, porque es el ser de Dios. Mientras que el ser del Verbo encarnado, en cuanto Verbo encarnado, empieza a ser en el tiempo. La encarnación es un acontecimiento en el tiempo de la historia, el acontecimiento central del tiempo de la historia. El único acontecimiento central de todo el tiempo de la historia. De la misma envergadura de la creación de todas las cosas y de la misma envergadura del último fin de todas las cosas. ¿Está claro lo que digo? Son los tres momentos cruciales que estructuran el tiempo de la historia. La creación, la
encarnación del Verbo y el misterio de Jesucristo y de su Pascua redentora, y el tiempo de la consumación final con su segunda venida. Pero de esos tres tiempos, el que es central, el que es el eje de toda la historia, es el tiempo de la encarnación. Pero insisto en que esos dos misterios son inseparables entre sí. Esta inseparabilidad es el objeto de meditación y contemplación fundamental del curso y lo iremos desarrollando a lo largo de cada una de las clases. Yo dije que este curso es con ocasión de los 1700 años del Concilio I de Nicea, no a causa de. Porque una vez que se ha dicho cuál es la ocasión, hay que seguir preguntándose, ¿para qué ocuparse de un concilio que aconteció hace 1700 años? Si usted le dice a cualquiera en la calle esto, a alguien que no está muy interesado en los temas de la verdad cristiana, vamos a poner un concilio que fue hace 1700 años, se le ríe en la cara directamente. ¿Qué importa a usted lo que hizo hace 1700 años? ¿Qué cosa vieja, ¿no? Remota, porque uno se ocupa de la actualidad, que es mucho más importante, de lo que pasa hoy día, ¿sí? De lo que hablan los noticieros. Ese suspiro que me salió es porque eso también se oye de parte de quienes debieran tener claro que lo que se habla en los noticieros es mucho menos importante que el Concilio de Nicea. Y para orientar la reflexión acerca de esta problemática que acabo de dejar planteada, puse ahí en la introducción general un segundo subtítulo: la perenne memoria de la verdad eterna. ¿Qué es lo que más importa recordar? Y la Iglesia existe para eso, para hacer memoria perenne de la verdad eterna en el tiempo, no para ocuparse de las cosas que pasan. Porque su ocupación, aquello para lo que la fundó nuestro Señor Jesucristo, es el vínculo real, viviente, dinámico entre el tiempo y la eternidad. Pero para vincular a los hombres a su destino eterno, a su definitiva y última plenitud en la eternidad más allá del tiempo, la mente de la Iglesia tiene que estar puesta en la verdad que no pasa, porque para eso existe, para dar testimonio de la verdad eterna y perenne. Verdad eterna, que es Dios mismo en última instancia, que es la Santísima Trinidad en sí misma y manifestada a nosotros en el tiempo. Esa verdad eterna que alcanza la plenitud de la revelación precisamente en el tiempo central que dijimos hace un momento, es decir, cuando se encarna el Verbo, que lleva la revelación a su última plenitud, porque Él ya no es un profeta, un hombre enviado por Dios, como dice el comienzo de la Epístola de los Hebreos, de los que han venido muchos antes, sino que ahora Dios nos ha enviado a su único Hijo, al que es la vida, al que es la verdad. Es la vida misma encarnada, es la verdad misma encarnada, porque es el Logos eterno y consustancial con el Padre. Y la Iglesia es su cuerpo. Y por eso la Iglesia vive en perenne contemplación de esa verdad eterna, en perenne memoria de esa verdad eterna, o no vive como Iglesia. Y si no vive como Iglesia, no puede comunicar la vida que posee a los demás. Y para eso existe. Para comunicar gratuitamente lo que gratuitamente ha recibido.
Al poner este subtítulo, La perenne memoria de la verdad eterna, me acordé de la dedicatoria que aparece escrita por el padre Juan Carlos Ruta en La Trinidad, Revelación y Conocimiento del Misterio, que es el primer libro de la obra mayor, que se titula La Santísima Trinidad en sí misma y en y con nosotros. Y la dedicatoria dice así: a mis alumnos del Instituto de Teología, en recuerdo de las gozosas horas pasadas bebiendo juntos a través de los siglos la inalterable fe trinitaria de la Iglesia. Yo espero que este curso pueda ser un eco de esto, ¿sí? De este gozoso ocuparse en beber juntos la inalterable fe trinitaria de la Iglesia. Cuatro puntos fundamentales tengo que desarrollar a partir de ahora. El primero es el planteo del tema de la ubicación del Concilio I de Nicea en la historia de la Iglesia. Partimos de una afirmación de conocimiento vulgar. El Concilio I de Nicea es el primer concilio ecuménico o general de la historia de la Iglesia. El primer concilio ecuménico. En los estudiosos de la historia de los concilios se llama concilios ecuménicos o concilios generales a aquellos que se convocan comprometiendo a la Iglesia entera. No significa que necesariamente participen todos los obispos de la Iglesia en ese concilio. No significa que estén todos presentes en el lugar donde se celebra, pero sí significa que es toda la oikumene, todo el universo en el cual hay cristianos, el que es convocado a participar en ese concilio. ¿Quiénes son los convocados a participar en el concilio? Esto también es de conocimiento vulgar, ¿no? Un concilio es, para definirlo muy sencillamente, una asamblea de obispos que se reúnen para ocuparse o de alguna materia doctrinal, de doctrina cristiana, ya sea dogmática, ya sea moral, para definir la verdad y distinguirla del error, y o para considerar problemas de carácter disciplinar en los que tomar decisiones y establecer también determinaciones con autoridad apostólica que tengan valor de derecho, de ley para toda la Iglesia. En cualquiera de los dos casos, los obispos que se reúnen ponen en juego la integridad, la plenitud de su autoridad apostólica. Si no, no habría concilio. Sea este un concilio general o ecuménico, sea este un concilio nacional o regional o patriarcal o provincial. He nombrado concilios de menor alcance en orden, ¿no? Como primer concilio ecuménico, el Concilio I de Nicea podemos decir que es un prototipo de los concilios ecuménicos.
Cuando digo prototipo, no digo arquetipo. Un prototipo es un primero de una serie de cosas esencialmente idénticas. ¿Está claro lo que dije? El prototipo es un primero en una serie de realidades que son esencialmente lo mismo. El segundo concilio ecuménico es tan concilio ecuménico como el primero. ¿Está claro? Y el 10º lo mismo, y el 20º lo mismo. Pero el primero, por inaugurar la serie, tiene un carácter prototípico. Es el prototipo. Acá hay un arquetipo que se distingue claramente del prototipo. Hay un fundamento que tiene razón de principio para los concilios. Y eso lo mencionan todos los teólogos que se ocupan de los concilios ecuménicos. La teología del concilio tiene su fundamento en la teología de la asamblea apostólica, de la que da testimonio el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15. Los apóstoles reunidos en Jerusalén se reúnen para decidir cómo afrontar una discusión que se ha suscitado en la Iglesia. Recordemos que esta discusión tiene que ver con si todos los bautizados, todos los que entran en la comunión de la Iglesia por la gracia del bautismo y son hechos cristianos por la gracia del bautismo, tienen que respetar y cumplir o no ciertas leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Y los apóstoles se reúnen en una asamblea para discutir esta cuestión y dar su determinación al respecto. Esa asamblea apostólica es el arquetipo de todo concilio ecuménico. No prototipo, porque no podemos decir que sea un concilio. Si definimos el concilio como una asamblea de obispos, y los obispos son los sucesores de los apóstoles en el ejercicio de la autoridad apostólica, una reunión de apóstoles no es un concilio. ¿Está claro lo que acabo de decir? Lo mismo que no se puede decir que San Pedro sea el primer papa, porque el papa se define como el sucesor de Pedro, y Pedro no sucede a Pedro. Pedro no es un papa, es más que un papa porque es el apóstol Pedro. Ningún papa es miembro de los 12, del colegio de los apóstoles. Ningún papa es apóstol. ¿Está claro lo que digo o no? Hay una diferencia esencial entre una cosa y la otra. Lo que Pedro es a los sucesores de Pedro, la asamblea apostólica de Jerusalén lo es a todos los concilios ecuménicos, para decir una analogía de proporcionalidad, ¿sí? No hay identidad entre una cosa y la otra, ¿sí? Es claro, sí, obviamente, porque es el principio y fundamento del que lo otro participa. En ese sentido es arquetipo, tiene razón de arjé, de principio fundante, no es el primero de la serie de cosas idénticas entre sí. El primer papa es el primer sucesor de Pedro, hablando rigurosamente, ¿está claro? No es una confusión cualquiera esta, ¿eh? Tiene consecuencias enormes, porque recuerden ustedes que mientras viven los apóstoles, está todavía, según la gran teología que viene ya de los padres de la Iglesia, está todavía en proceso la revelación pública, que queda cerrada con la muerte del último de los apóstoles, porque ellos son los que han recibido directamente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, para transmitirla a los demás. Ningún otro tiene ese privilegio. Es claro esto que digo, ¿no? Por lo tanto, lo que sigue es la sucesión apostólica, no los apóstoles. Pero el Concilio I de Nicea es claramente un prototipo de concilio. De hecho, realiza las dos acciones que son típicas de un concilio, que constituyen un concilio en un concilio íntegro, completo, concilio ecuménico. ¿A qué me refiero? Primero, a que definen
una doctrina de fe. Está claro, definen, que sí, que formulan una definición precisa de una verdad de fe que se ha creído siempre. En este caso es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En este caso es que nuestro Señor Jesucristo es una persona trinitaria, en cuanto que es el Hijo consubstancial con el Padre. Esa verdad que Jesucristo es Dios está dicha también en las formas más primitivas del símbolo que llamamos apostólico, conocido popularmente entre nosotros como el credo breve. El símbolo apostólico ya dice la verdad de Jesucristo, verdadero Dios. Lo dice concisamente, pero inequívocamente. Lo dice implícitamente, mientras que el símbolo de Nicea lo dirá explícitamente, pero lo dice. Porque después de decir el símbolo apostólico, después de decir creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, dice, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y tanto al llamarlo su único Hijo, como al llamarlo Señor, según el lenguaje bíblico, lo está llamando verdadero Dios. Y al llamarlo Jesucristo, lo está llamando verdadero hombre. Porque Jesús es un hombre humano y es Cristo porque es el ungido de Dios, unción que es recibida en la naturaleza humana del Señor Jesucristo como el ungido por excelencia. Con una unción que trasciende a toda otra unción porque tiene como primera y fundamental unción la de la unión hipostática. Es decir, la unión de la naturaleza humana a la persona divina del Hijo unigénito y del Padre consubstancial con Él, que es un mismo y único Dios con el Padre y con el Espíritu Santo. Define doctrina o enseñanza de la Iglesia. Esa doctrina es lo que llamamos dogma en la Iglesia. Dogma es una palabra griega que equivale rigurosamente a doctrina. Hasta tiene la misma raíz filológicamente hablando. Las dos palabritas tienen que ver con una raíz que es la que está en el verbo, tanto en griego como en latín, que significa enseñar, mostrar. Pero si lo que enseño o muestro no es una verdad cualquiera, sino la verdad revelada por Dios, esa enseñanza, esa doctrina, ese dogma, tiene un valor superior a cualquier otro dogma. Advirtamos que dogmas existen en toda disciplina que enseña alguna verdad, ¿no? Porque cuando decimos dogma, no connota cualquier aspecto de una enseñanza o doctrina, sino aquello que en la enseñanza o doctrina es cierto y por lo tanto indiscutible, inopinable, es verdad segura. Eso se llama dogma, ¿está claro? Por eso los tendientes al escepticismo llaman dogmáticos a los que afirman alguna verdad como cierta. Es claro, porque dogma connota no enseñanza cualquiera, sino enseñanza de una verdad cierta, que por lo tanto no admite opinión. ¿Se entiende lo que digo, no? No admite opinión, porque la opinión es sobre lo que no es cierto, sobre lo que es dudable, y por tanto es opinable. Pero si yo conozco algo como verdadero, se acabó la opinión. Ahora, la Iglesia tiene verdades que no ha adquirido por ella misma, sino que proceden de Dios por revelación. Esas verdades las recibimos en la fe.
son inseparables en su conocimiento de la fe. Porque la fe es creer en Dios como verdad primera que se ha revelado. Y por lo tanto creer todas y cada una de las cosas que Él ha revelado, como indubitablemente verdaderas. Porque Dios ni puede errar ni puede engañar. Por lo tanto, la verdad que procede de Él es verdad absoluta, ciertamente, plenamente, íntegramente, y es la más luminosa de todas las verdades. Porque la fe de lo que Él ha revelado es en última instancia la fe de la revelación que Dios hace de sí mismo. Ahí está el carácter trinitario de la revelación, ¿no? Y de la fe cristiana. Creemos no solo las cosas que Dios ha revelado, creemos al Dios que se ha revelado y se nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en Él, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ese en, como ya señalaba vigorosamente San Ireneo de León en el siglo II, es definitorio de la fe cristiana. No decimos solamente creo a Dios, claro que le creemos a Dios cuando se revela. No decimos solamente creo esto o esto otro, esta afirmación, esta afirmación. Creemos en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo y solo en Él, dice San Ireneo. Porque ese creer en quiere decir que entregamos plenamente toda nuestra mente, toda nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestro espíritu entero, nuestra alma y nuestro cuerpo, nuestro ser íntegro al Dios que se nos ha manifestado. Le entregamos el obsequio pleno de nuestra inteligencia racional y le entregamos nuestro ser completo para que sea de Él y para que Él disponga de Él. Y si con algún otro ser hiciésemos esto, dice San Ireneo, incurriríamos en idolatría. Porque lo estaríamos tratando como Dios, como el único Dios vivo y verdadero. Por eso el credo, tanto el apostólico como el niceno constantinopolitano, están basados en este ritmo, ¿no? Trinitario de la fe. Creo en Dios Padre, creo en el único Hijo, creo en el Espíritu Santo. ¿Está claro? Es el ritmo en que está estructurado el credo, que es la expresión, el símbolo manifestativo de la fe de la Iglesia. Ahí está el carácter trinitario cristológico del Concilio de Nicea. Pero dije que hace dos cosas que son prototípicas. La primera, definir. La segunda, resolver problemas disciplinares estableciendo cánones de ese orden. Este es un aspecto, podríamos decir, de segundo orden del concilio, sí, pero también típico de la actividad de los concilios a lo largo de toda la historia. Establecer normas definitorias de diversos problemas. Después de abordar el tema central del concilio, que es el de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, refutando, rechazando el error de Arrio como incompatible con la fe de la Iglesia, el concilio de Nicea se ocupó del cisma melesiano, esto ya lo veremos en clases posteriores, ahora no me voy a detener, del cisma melesiano, y se ocupó también del problema de la fijación de la celebración de la Pascua. O sea, de un problema que se había arrastrado ya desde el siglo II y había durado a lo largo de todo el siglo III, engendrando diversos conflictos, que era la disputa con los cuatrodecimanos o cuartodecimanos, es decir, los que sostenían que la Pascua debía celebrarse siempre el día 14 de Nisan. Eso lo sostuvieron sobre todo obispos del Asia Menor, que defendían que esa era la tradición que habían recibido del apóstol San Juan. Mientras que tanto la iglesia de Roma como la iglesia de Alejandría, de Egipto, sostuvieron siempre la disciplina que el Concilio de Nicea va a extender como obligatoria a toda la iglesia y que se sigue hasta el día de hoy. La Pascua se celebra. El Viernes Santo que fija la Pascua es el viernes que sigue al primer plenilunio
posterior al equinoccio de marzo. ¿Sí? Y la Pascua se ve el domingo que sigue. No el día 14 del mes de Nisan, que es fecha fija, ¿se entiende? Y puede caer cualquier día de la semana. Bien. Eso es una cuestión disciplinar, insisto. El Concilio de Nicea da una determinación de esa cuestión de carácter jurídico, canónico, establece una ley al respecto. Y establece otros cánones disciplinares que tienen que ver con otros problemas y que veremos en la clase correspondiente. Y en ese aspecto es prototípico porque se ocupa tanto de la definición de la doctrina como de las cuestiones disciplinares con autoridad apostólica. En un caso definiendo y en el otro caso estableciendo cánones, normas jurídicas de carácter universal y obligatorio para toda la Iglesia. ¿Está claro? Bien. Ahora, el segundo punto fundamental que quiero presentar tiene que ver con un problema que desde el siglo XVIII y XIX ha dado origen a la difusión de una auténtica patraña, porque no se puede calificar de otro modo. ¿A qué me refiero con esto? El Concilio de Nicea es un invento de Constantino, es una acción puramente política, que viene de haber convertido al cristianismo en religión de Estado, cosa que ha hecho Constantino previamente, según esta patraña con el edicto de Milán del 313, ¿sí? Y al hacer la religión de Estado la ha convertido en un instrumento de poder y entonces la ha transformado en una religión dogmática y que a través de determinados instrumentos como estos concilios impone esos dogmas al resto. Ha convertido a la Iglesia en institución dogmática y autoritaria. ¿Está claro? Y eso nada más como un instrumento político para la dominación del Imperio Romano. ¿Listo? Esa es la patraña. Y digo que no se puede calificar sino de patraña, de embeleco burdo, porque cualquiera que estudie con honestidad el problema sabe que la verdad es exactamente la opuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay algo propio del cristianismo, es el ser una religión dogmática, doctrinal. Precisamente al mundo pagano eso era lo que le chocaba y lo que desconocía, porque los cultos paganos desconocen la noción de revelación propia de la Biblia. Y por lo tanto desconocen la noción de verdad revelada y de doctrina revelada, que es lo que subyace al concepto cristiano de dogma. Es claro esto que digo, ¿no? Eso es totalmente propio del cristianismo. Si usted se arredra de decir que el cristianismo es una religión dogmática por miedo a la mala propaganda que la palabra dogmático tiene entre los enemigos de la verdad, entonces hace una tontería, diría yo. No una patraña, pero sí por lo menos una tontería, sino una cobardía. Porque el cristianismo es una religión esencialmente doctrinal, o sea, dogmática. La religión revelada es una religión necesariamente dogmática. Porque Dios por la revelación se hace maestro y nosotros nos hacemos discípulos. Dios por la revelación nos comunica la verdad y nosotros nos hacemos receptores de esa verdad que nos compromete a profesarla, a defenderla, a distinguirla de cualquier error que se le oponga y a rechazar enérgicamente cualquier error contrario a su luz, porque esa verdad es la luz del mundo, no es cualquier cosa. Esa verdad es la verdad que salva, sí, está claro, es la verdad que salva, que da la vida. Pero además es una patraña historiográfica, porque si usted va a cualquier historia seria de los concilios,
y si conoce la historia de la Iglesia de los 3 primeros siglos, sabe perfectamente que el Concilio I de Nicea es el primer concilio ecuménico, pero no es el primer concilio en la historia de la Iglesia. La obra clásica más importante de historia de los concilios que existe hasta el día de hoy es una obra cuya elaboración original es de la segunda mitad del siglo XIX y después fue reelaborada en el siglo XX. El primer autor es Monseñor Hefele, Karl Joseph von Hefele, que fue obispo de Rottenburg en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX. Y después la reelaboró Henri Leclerc, también historiador de la Iglesia, monje francés de comienzo del siglo XX. Y es lo que se llama Hefele-Leclerc, Historia de los Concilios, ¿sí? Es una obra que según las ediciones tiene más o menos tomos, pero la edición francesa primera que hizo Leclerc son 11 tomos, ¿sí? Una historia monumental de los concilios en la Iglesia, basada en los documentos, una historia rigurosa, crítica. Es la obra a la que acude todo el que estudia los temas de los concilios como obra fundamental, aún para entrar en contacto con las fuentes, porque si uno recurre al aparato de notas y al texto también de Hefele-Leclerc, tiene citados todas las fuentes en las que se basa la historia de los concilios. En esa obra hay todo un libro, que es el libro primero del tomo primero, dedicada a los concilios anteriores al concilio de Nicea. Y el capítulo primero se ocupa de los concilios del siglo II. Y después vienen los concilios del siglo III. Y después los concilios del siglo IV anteriores al concilio de Nicea. Si ustedes van a la enciclopedia, famosa Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa Calpe, al artículo concilios, se van a encontrar con un cuadrito que ocupa toda una página, que es un elenco de concilios, ¿sí? Primero tiene los concilios ecuménicos solamente y después concilios no ecuménicos. Y si ustedes van a la lista de los concilios no ecuménicos y revisan todos los que son anteriores al concilio primero de Nicea, se encuentran con una lista que pasa de los 35. Uno puede decir, bueno, sí, algún concilio antes hubo en la Iglesia, pues es una cosa forzada, esporádica, macana. Si usted en 2 siglos y unos pocos años tiene 35, más de 35, son 38 asambleas conciliares, ¿es una institución propia de la Iglesia o no? Y esos concilios se desarrollan en época de intensa persecución contra la Iglesia por parte de la autoridad romana. ¿Qué tiene que ver acá el emperador en que se celebren? Absolutamente nada. Es algo propio de la Iglesia, que nace de las entrañas mismas de la Iglesia. Tan es así que está ligado al ser cristiano en sentido propio. Por eso yo puse aquí el carácter propiamente cristiano del Concilio Ecuménico de Nicea desde sus raíces. La primera raíz que menciono, ¿cuál es? La autoridad apostólica y la jerarquía episcopal. Un concilio existe, ¿por qué? Si es una asamblea de obispos que se reúnen para ejercer la plenitud de su autoridad apostólica, ¿eso supone la autoridad apostólica o no? Como parte del misterio de la Iglesia. Esa autoridad conferida por el Señor a sus apóstoles y que de ellos pasa a sus sucesores, los obispos en la Iglesia. ¿Está claro? Ahí tenemos el misterio de la autoridad apostólica. ¿Eso de dónde viene? Viene del Señor Jesucristo. Váyase al capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, léase el mandato apostólico, ahí tenemos el hecho, el acontecimiento del Señor resucitado manifestando la plenitud de potestad que ha recibido en su humanidad, que tiene como Dios eternamente, pero que ha recibido en su humanidad como término de su Pascua, de su victoria pascual,
como rey victorioso que ha vencido a la muerte, al pecado y al maligno a través de la cruz. Ahí él recibe esa plenitud de potestad y en virtud de esa plenitud de potestad les da un mandato, es decir, les comunica autoridad. Ahí tenemos el origen de la autoridad apostólica. ¿Qué tiene que ver eso con el Imperio Romano? Absolutamente nada, más que acontece en el ámbito histórico, cronológico y geográfico del orbe romano, del Imperio Romano, ¿sí? Del Imperio de Roma. En Palestina bajo el Imperio de Roma. ¿Sí? En cuanto a este concedimiento, ya bajo el Imperio de Tiberio. ¿No? La autoridad apostólica, la jerarquía episcopal están supuestas con sus obligaciones y derechos. Está presupuesto en lo que es un concilio la fe cristiana y su carácter doctrinal y dogmático. Esto ya lo he explicado y estará presente a lo largo de todo el curso. Está presente la obligación primaria de la jerarquía eclesiástica con autoridad apostólica, que es custodiar el depósito, según la expresión acuñada por Pablo, ¿no? Custodiar el depósito que les ha sido confiado. Ese sagrado depósito, ese tesoro supremo que hay que custodiar, es la verdad de la fe. Por eso cuando se reúnen en concilio, los obispos ejercen su autoridad en virtud de la obligación que tienen de custodiar el depósito íntegro, incólume, para transmitirlo así, íntegro, incólume. La inalterable fe de la Iglesia. Ahí fe lo pongo con mayúscula, se refiere a la fe objetiva, la fe que profesamos, no la fe con que creemos cada uno, que es el hábito de fe en cada quien, sino la fe objetiva, la fe que creemos. Pero además está en juego otra cosa, la profesión pública de la fe. En esto, martirio y concilio coinciden, miren. Porque el que los obispos se reúnan en una asamblea para dirimir una cuestión que hace a la enseñanza de la fe de la Iglesia, ya sea dogmática, ya sea moral, o para establecer normas en pro de la salud de la Iglesia, normas disciplinarias, que hagan una cosa y la otra, eso está ligado esencialmente a que la fe cristiana no es una cosa oculta o que pueda permanecer en la privacidad de cada quien. Porque como dice también San Pablo, se cree con el corazón y se profesa con los labios en orden a la salvación, y no una cosa sin la otra. Por eso los mártires no pueden hacer como que queman incienso ante la divina Roma y el divino emperador. No tienen derecho, porque tienen que profesar públicamente su fe, también ante el pagano que los persigue, porque al pagano que los persigue le tienen que dar testimonio de la verdad y están llamados a convertirlo. No pueden adoptar la solución fácil de sabemos que eso es falso, ¿para qué nos vamos a hacer matar por semejante tontería? Ponemos un poco de incienso a una cosa que sabemos que no es Dios y en nuestro interior sabemos que lo que estamos haciendo no es un acto de culto, ¿sí? Solución fácilmente tentadora, pero claramente anticristiana. ¿Por qué? Y porque la fe cristiana es una fe para ser profesada públicamente. Y cuando los sucesores de los apóstoles se reúnen públicamente para dar testimonio público de cuál es la doctrina verdadera, están dando testimonio público de la verdad, como los mártires. ¿Está claro? Por eso, durante los siglos de los mártires hay también muchas asambleas conciliares. Pero esto también se relaciona con otro tema que yo planteé de entrada, del que vamos a ocuparnos en este curso. El resultado de una asamblea conciliar no puede ser nunca el acomodo con el mundo,
¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué? ¿Y por qué? Lo que se afirma en la Asamblea Conciliar es la verdad que no es del mundo, sino que viene de Dios. Y el mundo como mundo a esa verdad la rechaza. ¿Está claro lo que digo? El concilio ecuménico de Nicea es un hecho propiamente cristiano, como todo concilio. Está claro esto, ¿no? Y porque está ligado a raíces que son propias de la esencia del cristianismo. Y ese carácter propiamente cristiano, que se ve desde sus raíces, la autoridad apostólica, la jerarquía episcopal, la fe cristiana en su carácter doctrinal y dogmático, la custodia del depósito, la profesión pública de la fe, también se ve desde el carácter propiamente cristiano de sus antecedentes históricos, ¿no? Sus antecedentes, a lo que ya hice alusión. Eso ya lo he presentado en la clase de hoy. Está la Asamblea Apostólica de Jerusalén como raíz primera, arquetipo de todo concilio, ¿sí? Y luego vienen los concilios precedentes, los concilios anteriores. La esencia del concilio de Nicea se entiende solamente estudiando la historia de todos los concilios anteriores. ¿Qué tiene que ver eso con la mente política de Constantino I? Absolutamente nada. Recordemos de paso que lo que ha hecho el edicto de Milán del 313 es establecer el carácter lícito del culto cristiano y no establecer al cristianismo como religión del Estado romano. Cuando hablé de una patraña hace un rato es porque es una patraña en todo. Desfigura, nadie que conozca la historia del Imperio Romano, que conozca el derecho romano antiguo, puede decir semejante barbaridad como que el edicto de Constantino hizo de la religión cristiana la religión del Estado. El edicto que Constantino y Licinio acordaron y promulgaron, uno para el occidente y el otro para el oriente, en textos gemelos, Constantino en Milán y Licinio en Nicomedia. Lo que se conserva es el texto del edicto publicado por Licinio, que lo transmite Eusebio de Cesarea en la Historia Eclesiástica. Un texto griego. Ese edicto lo que hace es equiparar el culto cristiano a los cultos paganos que existían. Es decir, darle carácter de culto lícito. ¿Está claro lo que digo? Pasa a ser un culto lícito, así conforme a la ley. Por lo tanto, ya no se lo puede perseguir. Los edictos persecutorios eran efecto de ¿qué cosa? Del carácter ilícito del culto. Es decir, que lo había declarado la autoridad imperial ilegal, contrario a la ley, y por lo tanto perseguible en derecho. ¿Se entiende? El derecho entre comillas, es decir, legalmente. A partir de allí pasa a ser culto lícito. Nada más. Culto, nada más y nada menos. Ya veremos cuál es la intervención de Constantino, tanto en la convocatoria del concilio como en la difusión de los resultados del concilio, y veremos también cómo, al cabo de pocos años, Constantino se convierte en un perseguidor de los que defienden la doctrina del concilio, empezando por San Atanasio. ¿Está claro? Bien. Y hay concilios inmediatamente precedentes, porque antes de que se reúna el concilio ecuménico de Nicea, apareció en el temario, ¿quién es el primero que hace una reunión de obispos para rechazar el error de Arrio? El patriarca de Alejandría, San Atanasio. Hay concilios inmediatamente precedentes en la misma materia,
que son los concilios que convoca, reúne y preside San Atanasio como patriarca de Alejandría para todo su patriarcado, es decir, para todos los obispados que están bajo su jurisdicción como patriarca. ¿Está claro? Es un concilio patriarcal de todo el Egipto, la Libia y la Cirenaica, cuyas iglesias eran sufragáneas de la metrópolis alejandrina. ¿Está claro? Que era sede patriarcal. En estos concilios, en estas asambleas conciliares del Egipto, se condena el error de Arrio en el mismo sentido que lo hará luego el concilio de Nicea. ¿Está claro? Hay antecedentes inmediatos también. Hay concilios inmediatamente anteriores también en otro sentido, no porque se ocupen del mismo tema, sino porque acontecen después del edicto de Milán, digamos. O sea, en la época de licitud. Hay un concilio de Roma, importante, y otro concilio que se reúne en Arles, en la Provenza, ¿no? En Arles. Esos dos concilios se ocuparon de una cuestión que agitaba agudamente a la Iglesia en ese momento, que era el cisma melesiano. De eso ya vamos a hablar, porque de eso se ocupará también el concilio de Nicea. Bien. Melesiano. Pero el carácter propiamente cristiano del concilio también se manifiesta no solo en las raíces, no solo en los antecedentes históricos, sino también en sus consecuencias. Y con esto ya termino. Porque sus consecuencias son de diverso orden. La primera es la reafirmación de la fe trinitaria de la Iglesia. Lo que llama la dedicatoria del Padre Uta la inalterable fe trinitaria de la Iglesia. Ese es el resultado más importante del Concilio I de Nicea, su fruto mayor, conservar la inalterable profesión de la fe trinitaria de la Iglesia, inseparable de la profesión de fe en la divinidad de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, Logos encarnado, consustancial, como dice el Concilio de Nicea, con el Padre. Pero tiene también consecuencias históricas que aparecieron en el presente temario. Aparentemente el Concilio de Nicea genera divisiones dentro de la Iglesia. Hay obispos que lo aceptan, otros que lo rechazan, otros que no quieren la fórmula de Nicea, aunque aceptan la doctrina, otros que aceptan la doctrina más o menos con cierta confusión y prefieren otras fórmulas que no digan tan nítidamente lo que la fórmula de Nicea dice con claridad, ¿sí? Pero además genera trastornos con el mundo, ¿sí? Porque los emperadores pasan a estar disconformes porque la Iglesia, a pesar del concilio, no se pone de acuerdo toda entre sí, no es unánime, tiene rencillas, tiene discusiones, unos obispos para un lado, otros van para el otro. Me generan un conflicto religioso, un estado de perturbación que molesta a la autoridad civil, ¿sí? Y uno ahí no puede menos de acordarse, también en eso es cristiano el concilio. Uno no puede menos de acordarse, digo, de las palabras del Señor. No he venido a traer la paz, sino la espada. Y la paz os dejo, mi paz os doy, no como la que el mundo da. Ahí hay el contraste entre dos paces distintas. Una es la paz del tiempo, del hombre, la ausencia de conflicto, para estar lo más tranquilo posible. Y el que crea que la palabra de la verdad hace eso, está equivocadísimo. No ha leído ni siquiera el Evangelio. Porque esa verdad eterna trasciende al tiempo, inquieta al tiempo y conmueve, sacude,
sacude como la criba al trigo que hay que separar de la paja, ¿no? Sacude a todo lo que habita en el tiempo, constantemente. Y ese efecto de espada que dirime, que corta, que es más tajante que una espada de doble filo, porque es la palabra del Dios viviente. Ese efecto también lo tiene el Concilio de Nicea. Vamos a terminar la clase con el símbolo, lo tienen aquí atrás. Yo voy a leer. ¿Por qué lo puse en griego? También puede ser una cosa. ¿Para qué? Bien. Lo puse en griego por una razón fundamental. Es el texto original del concilio, primero. Pero además por otra razón. Y es que el griego es nuestra lengua primera como cristianos. ¿Está claro? Nosotros como cristianos de rito romano tenemos como lengua del culto la latina, sí, pero la lengua primera del cristianismo no es el latín, es el griego. Más aún, históricamente el latín cristiano empieza como trasiego del griego cristiano. ¿Está claro lo que digo? Como traducción, como trasvasamiento al latín de textos que son griegos. La primera Biblia latina, la Vetus Latina, ¿qué es? Es una traducción al latín de los 70, es decir, la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo y del Nuevo Testamento escrito todo en griego. ¿Está claro? Y la literatura cristiana primera es toda griega. Es la lengua no solo de los escritos del Nuevo Testamento, sino de la evangelización primera, del anuncio primero del Evangelio, de la primera homilética cristiana, todas las formas literarias primarias del cristianismo se expresan primero en lengua griega. No cualquier griego, porque ese griego cristiano tiene como trasfondo el griego bíblico, que se ha expresado en la traducción de los 70 intérpretes, que se ha expresado en los libros del Antiguo Testamento compuestos en griego, como el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, los 2 libros de los macabeos, ¿sí? Y se ha expresado en una literatura veterotestamentaria extrabíblica, o sea, de una literatura judía en lengua griega antes de Cristo. Esa lengua que es el griego bíblico, que no es cualquier griego porque por sus categorías mentales no son sin más las del griego corriente, porque es un griego que traduce el hebreo de la revelación bíblica. ¿Está claro lo que digo? Pensemos simplemente en el término Christos, ungido, ¿sí? Cuando el griego cristiano dice Christos, no se refiere a cualquier ungido, se refiere a un ungido que es el Mesías, del que han hablado los profetas del Antiguo Testamento. ¿Está claro? Y si no entiendo eso, no entiendo la palabra Christos en griego cristiano. Y así con todo el vocabulario, ¿eh? Bien. Lo puse en griego porque el griego es, una lengua nuestra. Así como el latín es lengua nuestra, el griego también. Más aún, nuestro rito romano nos lo hace saber eso. Al comienzo de cada misa nos suena en griego el Kyrie eleison, Christe eleison. ¿Sí? Ese vínculo con el griego como lengua nuestra me parece importante subrayarlo. El credo empieza pisteuomen. Este es el símbolo. Pisteuomen quiere decir creemos. Es creo, pero en primera persona, en plural. Porque expresa la profesión de fe de quiénes.
de los obispos reunidos en Nicea, que dice, creemos, ¿sí? Y ese creemos funda el creo de todo cristiano, porque es creemos dicho con autoridad apostólica, ¿está claro? No es cualquier creemos es el creemos de los sucesores de los apóstoles, que con autoridad apostólica definen el objeto de la fe de la Iglesia. Creemos. Eisgena theon patera pantocrátora, o sea, en un Dios Padre Todopoderoso. Panton oraton poieten, creador de todas las cosas visibles e invisibles. Eisgena Kyrion Jesum Christon ton gion tu Theou, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre. Genecenta tu patros monogené, es decir, engendrado del Padre como unigénito. Esto es, extesusías tu patros, es decir, de la usía misma del Padre, de la usía, de la esencia, de la sustancia del Padre. Ya veremos esto. Theon ex Theu fos ex photos, theon alecinon ex Theu alecinum, es decir, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Genecenta upoiecenta, engendrado, no hecho, no creado, no producido. Homoousion to patri, ahí está el homoousios de Nicea, ¿sí? Consustancial al Padre. Iutta panta y geneto, por quien todo ha llegado a ser. Taten touranoca y taentegue, es decir, las cosas del cielo y las de la tierra, las visibles y las invisibles de las que he hablado antes, ¿no? Todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, han llegado a existir por medio de él. Ton diemastus anthropus caidiaten nemeteran soterian, el cual por nosotros los hombres y por la salvación nuestra, Catelfonta descendió, Cai sarcofenta se encarnó, Cai enantropesanta se humanó, se hizo hombre, Pazonta padeció, Cai anastanta tetrite gemera y resucitó al tercer día, Anelzonta istus uranos y ascendió a los cielos, Erhomenon crinai zontas cai necruz, vendrá a juzgar vivos y muertos. Kai eisto agion pneuma, y en el Espíritu Santo, brevísimamente, ¿sí? Fíjese cómo, si uno compara esta fórmula con las fórmulas preexistentes del símbolo apostólico, o sea, del credo breve, que ya son más antiguas que este, lo que se ha desarrollado acá amplísimamente, que es la segunda parte brevísima del símbolo apostólico, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. ¿Sí? Esa segunda parte es la que está acá desarrollada ampliamente, ¿no? Y agrega después, lo que viene abajo es la fórmula anatemática. Esto es, y a los que dicen, en tus delegontas, en poteoteuken, hubo un tiempo en que no existió, hubo un tiempo en que no era. O antes de ser engendrado no existía. O que exuc onton egeneto, que llegó a ser a partir del no ser. E exgeteras hipostasios eusías fascontas einai, es decir, o llegó a ser de otra hipóstasis o usía, que están usadas acá como sinónimos,
pretenda que llegó a ser a partir de la hipóstasis Osías, o creado, o mutable o alterable al Hijo de Dios, que crea eso, ¿no? Que llegó a ser del no ser, que fue creado o es mutable o es alterable el Hijo de Dios. Tutus anathematizei gehagia catoliqueca y apostolique ecclesia. A estos, a los que digan todo esto, a los que crean todo esto, a los que piensen todo esto y lo sostengan, a estos los anatematiza la Santa, Católica y Apostólica Iglesia. ¿Qué quiere decir que los anatematiza? Que los excluye de la comunión de la Iglesia. ¿Está claro? A todos los que digan estas cosas los excluye de la comunión de la Iglesia. Ese es el anatema que refrenda la definición contenida en el símbolo. ¿Sí? Bien, todo este curso no pretende ser otra cosa que una reflexión acerca de este símbolo, ¿sí? De manera que cada vez que nos reunamos podamos gozosamente compartir la inalterable fe trinitaria de la Iglesia. Bien, muchas gracias y si quieren hacer preguntas, oigo cualquier cuestión.